Natalia de que empiece. Y bueno, Natalia es una persona que ya la conocéis, está súper dispuesta siempre a apuntarse un bombardeo, a prestarse, y es una muchacha que sabe muchísimo, que es súper joven y que es una sabia, que ha estudiado muchísimo, que ha estado siempre vinculada con profesoras muy interesantes, que ha estudiado mucho, bueno, y cuando le planteé si quería apuntarse a una charlita, pues me dijo que sí a todo, y bueno, y Natalia, muchísimas gracias por unirte esta tarde y a ver qué nos cuenta. Yo tengo muchísimas ganas. Y yo nada más que deciros que bueno, que ya está doctora de griego, lo que he simplificado muchísimo, pero como os digo, ha hecho mucha historia. Y si quieres, pues hablamos un poquito de ti, de lo que nos va a contar, y bienvenida. Gracias. Natalia va a dejar un tiempecito para que después le podamos hacer preguntas, podamos comentar, que ha salido de ella abiertamente de dejar un espacio para que podamos comentar todo lo que tiene que compartir. ¿Vale? Así que, dale. Bueno, pues muchas gracias por venir a pesar del calor y de la hora, y gracias Diego por pensar en mí siempre para cualquier cosa, porque pues efectivamente siempre estoy dispuesta. Bueno, como comentaba Diego, yo soy traductora editorial, concretamente mi especialidad son los libros, traducir libros, y mis lenguas de trabajo son el griego moderno y el inglés. Trabajo en la Universidad de Málaga con un contrato de investigación y docencia en el marco de mi tesis doctoral. Entonces, yo estoy haciendo mi tesis doctoral y estoy dando clases en la universidad. Y mi tesis va sobre antologías de poesía traducida, poesía griega moderna traducida, escrita por mujeres. Entonces, claro, cuando me dijo Diego de hablar de literatura y feminismo, pues fue una oportunidad perfecta para llevármelo a mi terreno, que no sé si es lo que esperabais, pero bueno, espero que os interese. Y entonces voy a hablar de esto, ¿no? de antologías, y concretamente de antologías de poesía traducida de poetas griegas modernas. Y entonces, como mi tema son las antologías, he pensado darle a la charla formato de antología. Entonces vamos a empezar con el prólogo, en el que voy a daros un poquito de contexto sobre el papel de las poetas griegas y de la poesía escrita por mujeres dentro del contexto histórico y social de Grecia. Después del prólogo de nuestra antología pasaremos a los poemas. Os recitaré algunos poemas de una selección de poemas de algunas autoras, y vamos a terminar con un epílogo en el que voy a hablaros un poquito más de cómo entra aquí en la ecuación de poesía y feminismo esta combinación de traducción y antologías. Entonces, como sabéis, antes del prólogo, en muchos libros, incluidas lógicamente las antologías, aparece algunas veces alguna cita, ¿no?, que representa de alguna manera el contenido del libro. Y entonces aquí os he dejado algunas que creo que pueden ayudarnos a entrar un poco en el tema. Odisea Selitis, Premio Nobel de Literatura en 1979, a través de Mario Domínguez Parra, dice: pido disculpas entonces por hablar de Safo como mi contemporánea. En la poesía, como en los sueños, nadie envejece. Mandora Bandinú, en voz de Minangelidis, dice: mezclados los códigos, erróneas las señales, he aquí la herencia recibida. Y por último, Safo, a través de Aurora Luque, afirma: te aseguro que alguien se acordará de nosotros. Entonces, aunque parezca mentira, no vengo a hablar de Safo, ¿vale? Pero sí de las herederas de Safo. Tampoco vengo a hablar de la recepción moderna de la cultura clásica, es algo que se me escapa muchísimo, sino que esta tarde Safo va a ser un poco el símbolo que sirve de excusa para hablar de la presencia de la Grecia clásica en las poetas griegas modernas y de la importancia de la herencia literaria en la configuración del canon literario, ¿no? Y por otro lado, pues Safo funciona como referente poético en el caso de la poesía femenina, y
es un referente al que se sigue recurriendo constantemente cuando se habla de poesía escrita por mujeres, griega o no. Seguro que esto no resulta extraño, ¿verdad? Es el referente de la poesía femenina. Entonces, ¿qué pasa? Safo, de alguna manera, marca el final de una era que, paradójicamente, nos sirve a nosotras como punto de partida. 2500 años. Cuando Safo calla, le suceden 2500 años de silencio. Porque hasta principios del siglo XX, la crítica literaria no va a volver a dar voz abiertamente a una poeta. En este caso, quien romperá ese silencio va a ser María Polidori, dentro de la crítica, ¿no?, del canon. Y a partir de ese momento es cuando vuelve a entreabrírsele la puerta a la poesía de las poetas griegas, que tímidamente empiezan a hacerse un hueco en el panorama poético nacional griego y posteriormente unas pocas privilegiadas en el contexto internacional también. Este fragmento es el primer párrafo del prólogo de la única antología de poetas griegas modernas que hay en español hasta ahora, y que, al igual que otras muchas antologías en otras lenguas, pues antologías de mujeres poetas, comienza de nuevo recurriendo a Safo como referente. Bien, ¿por qué 2500 años? Bueno, en primer lugar, se puede decir que las circunstancias históricas y sociopolíticas de Grecia retrasaron la inserción de las mujeres en la sociedad actual con respecto al resto del mundo occidental. Aunque el desarrollo después, el desarrollo en sí de esta poesía femenina, sí que resultó ser similar al de otros países, pero llegó más tarde que en otros países occidentales. Ya en el siglo XIX, después de más de 4 siglos de ocupación del Imperio Otomano, probablemente esto os suene, Grecia logra la independencia en 1830. Se le reconoce como Estado independiente después de una durísima guerra de independencia que duró 8 años, de 1821 a 1829. Y a partir de ese momento se empiezan a reconocer de nuevo los derechos de las mujeres. Y es ahí, como cabría esperar, cuando empiezan a incursionar en las leyes. Aunque no adquirirían derechos políticos plenos como ciudadanas hasta más de un siglo después, cuando en 1952 se les reconoce el derecho al voto, desde finales del siglo XIX y principios del XX ya empieza a percibirse en Grecia la influencia del movimiento feminista, casi al mismo tiempo que en Reino Unido y Estados Unidos. Y ya desde finales del siglo XIX empiezan a surgir las primeras poetas que en el siglo XX, por la mejora del acceso de las mujeres a la educación, sobre todo universitaria, se acabarían consolidando como tal, ya con un papel más profesional como poetas. Porque evidentemente durante esos 2500 años había mujeres escribiendo, ¿no? Pero pues por las circunstancias no eran muchas y pues primero porque no tenían acceso a la educación, y las que sí lo tenían y tenían tiempo y libertad para escribir, pues no se las tomaban en serio, porque se consideraba que lo que escribían era inferior, sentimentalista, y pues no estaba bien visto. Luego hablaré un poquito más de eso. Así que al final pues no salía del cajón, ¿no?, lo que pudieran escribir unas pocas. Esto evidentemente no es exclusivo de Grecia, sucedió en la mayoría de lugares, ¿no? Entonces, para este momento, finales del siglo XIX, las mujeres ya habían empezado a buscar su propio camino y la poesía fue el medio que emplearon para plantear sus reivindicaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, junto a Italia, ocupa Grecia, de 1941 a 1944. Y como es habitual en momentos históricos turbulentos, pues todo esto acelera la integración de las poetas, que son mujeres comprometidas con la resistencia, en el exilio, o que estuvieron en el campo de batalla día a día ayudando a las familias de los perseguidos durante la posterior guerra civil, del 46 al 49.
La Guerra Civil de Grecia fue el primer caso de insurrección comunista en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo convierte en el primer conflicto bélico de la Guerra Fría, que es un dato bastante desconocido. Entonces, en esta lucha por la libertad, ¿no? Fue donde las poetas griegas supieron hacerse hueco en un espacio que hasta entonces parecía pertenecer por derecho natural a los hombres. Y llegamos ya un poco al final de este recorrido. Apenas un par de décadas después del fin de la Guerra Civil, entre el 67 y el 74, Grecia está sometida a una dictadura militar conservadora muy represiva, que dio lugar a enfrentamientos muy graves, como por ejemplo la histórica revuelta de la Universidad Politécnica en el 73, que fue básicamente una manifestación masiva de estudiantes en la universidad por los abusos del gobierno militar. Ocuparon varias facultades en varias ciudades, y principalmente en Atenas, y los tanques, el ejército entra en la universidad, y se estima entre 50 y 70 muertos entre la universidad y en toda Atenas por los altercados que se provocaron después, además de miles de heridos. Esto fue una cosa histórica que en Grecia todavía se recuerda con mucho dolor. De hecho, desde entonces la policía y el ejército no pueden entrar a los campus universitarios, está prohibido. O sea, tiempos complejos, ¿no? Entonces, en todo este periodo de violencia y cambio sociopolítico, de nuevo, como suele suceder, la poesía tuvo un papel determinante. En primer lugar, en la labor de reconstrucción identitaria de Grecia después de la independencia. Como, digamos, la poesía funcionó como agente protagonista del renacimiento cultural que hubo después de la independencia. Al final, después de casi 5 siglos de ocupación otomana, Grecia tenía que reconstruir su identidad nacional. Casi 5 siglos es mucho tiempo, ¿no? Entonces, la lengua y la literatura han demostrado ser fundamentales una y otra vez a lo largo de la historia en muchos casos de independencia similares, ¿no? ¿Qué sucede en Grecia? Pues que la reconexión con este glorioso pasado de la antigüedad clásica fue indispensable en la construcción de esta identidad, de esta nueva identidad nacional. Les proporcionó símbolos, raíces, imagen, canon y un muy necesario sentido de orgullo nacional, ¿no? Por ser la cuna de la democracia, de la cultura, cuna de la civilización occidental, etc., ¿no? Esto fue lo que se agarraron para construir su nueva identidad nacional. Entonces, evidentemente, esta herencia clásica sirve como referente y como símbolo todavía hoy en cualquier tipo de manifestación cultural, desde cualquier tienda de souvenir en Atenas hasta, naturalmente, pues, la poesía, ¿no? Como es lo que nos interesa aquí. En el caso de las poetas mujeres, vamos a ver ahora en algunos de los poemas que os he traído, por ejemplo, es habitual que se recurra a personajes de la mitología, especialmente a personajes femeninos de la mitología, ¿no? Vamos a ver un caso de Penélope, por ejemplo. Después, en el periodo de entreguerras, la poesía va a tener un papel fundamental en la revolución ética y estética que se da en muchísimos países en ese periodo. Y por último, después de la Segunda Guerra Mundial, con la introducción de nuevas formas literarias contemporáneas y con el abandono de modelos tradicionales y anacrónicos, que de nuevo se dan en muchas literaturas, no solo en Grecia. El objetivo de asumir estas nuevas formas y abandonar los modelos tradicionales es dar testimonio de la problemática y de la sensibilidad de estos nuevos tiempos a los que se tenían que enfrentar. Desde la independencia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial hay, pues, más de un siglo de metamorfosis en el que la aportación de las mujeres a las letras fue fundamental. Sin olvidar, en toda esta línea del tiempo, ¿no?,
que mientras sucedía todo esto, el movimiento feminista también iba extendiéndose por Grecia lentamente, pero con decisión. Todo este contexto histórico y sociopolítico sirve para entender que la incursión de la mujer griega en la poesía estuvo estrechamente vinculada a las reivindicaciones sociales y políticas y que su variedad y su riqueza se enmarcan en un ciclo de cambio y renovación a un ritmo vertiginoso, ¿no? En su poesía hay filosofía y mística, hay militancia de izquierda y un deseo expreso de quebrar la hegemonía patriarcal. Pero también en otros casos hay un fuerte acento religioso con reflexiones sobre la identidad y la naturaleza del pecado, no por ello menos militante. Hay vanguardia, surrealismo, es onírica y también sarcástica, es una poesía inconformista y combativa, que sin embargo también puede ser profundamente nacionalista, lo cual tiene mucho sentido dentro de todo este contexto histórico. Pero por encima de todo es una poesía que defiende el género poético como un género femenino por naturaleza. Estas poetas desprecian, a pesar de reivindicar la poesía como un género femenino por naturaleza, al mismo tiempo desprecian la idea de una literatura femenina, ¿no? Lo consideran casi una formulación peyorativa. ¿Por qué? Pues por todas las connotaciones que históricamente se le han impuesto a esta literatura femenina, ¿no? Poesía de la sensibilidad, intimista, doméstica, cursi. O sea, esta es la idea de la poesía femenina, de la literatura femenina en general, es algo por lo que seguimos luchando hoy en día, en cierto modo. Pero bueno, entonces esta idea es la que rechaza. Y además es una poesía que se desarrolló de manera totalmente independiente a la de los hombres. Si se intenta buscar una especie de duplicación del movimiento poético masculino en la poesía de esta escritora, no se va a encontrar. Es decir, el movimiento poético masculino no operó como modelo, simplemente por ser un movimiento anterior, más desarrollado, del que partir. No. Como mucho se encuentran algunas fuentes comunes de inspiración, antecedentes nacionales, Francia, Inglaterra, España, Alemania son influencias evidentes, tanto en la poesía escrita por mujeres como en la de los hombres, y algunas coincidencias ideológicas en la izquierda más combativa, ¿no? en poetas, hombres y mujeres militantes de izquierda que utilizaban la poesía como un medio para tomar su reivindicación. Que sin embargo, aunque partieran del mismo punto, en este sentido se acabaron desarrollando en direcciones muy diferentes. En definitiva, creo que en los poemas que he elegido, que voy a mostrar ahora, se puede apreciar en cierto modo todo esto, pero por encima de todo son poemas en los que el feminismo y la herencia clásica, así como todo este reflejo, ¿no?, de todo el peso histórico, están presentes de una manera u otra y les sirven a las poetas como medio para expresar todo tipo de reivindicaciones. Esa imagen de abajo es de la revuelta del Politécnico, que comentaba antes de los tanques en la universidad y eso, imágenes de las mujeres en la guerra civil, con el voto femenino, la aprobación del voto femenino en la primera elección, y esta es una de las poetas que os voy a presentar ahora, que es María Elena. Vale, os he puesto, lo voy a leer yo, ¿vale? Os he puesto el original en griego, me faltan un par que no he podido encontrar, pero no me gusta poner el poema en español cuando yo lo leo, porque siempre creo que distrae. No sé si el griego distrae más, pero bueno, vamos a ver qué sale. Si lo miramos, no hace falta que lo leas tú en el español. Nosotros no entendemos perfectamente. Entonces, la primera poeta es Rita Bumi Papá, y este poema se llama Si yo salgo a pasear con mis amigas muertas. Mis amigas muertas. Con mis amigas muertas.
Este es de los que te gusta, no te gusta. Oh, por Dios. Poema alegre. Vale. Si yo salgo a pasear con mis amigas muertas, la ciudad se inundará de muchachas mudas, el aire de un agrio perfume de muerte. Las fortalezas izarán banderas blancas, se detendrán los vehículos. Si yo salgo a pasear con mis amigas muertas. Si yo salgo a pasear con mis amigas muertas, verán a millares de muchachas con perforados, desnudos pechos, que le gritarán: ¿por qué nos mandaron a dormir tan temprano, con tanta nieve, despeinadas y llorando? Si yo salgo a pasear con mis amigas muertas. Si yo salgo a pasear con mis amigas muertas, las multitudes mirarán sorprendidas a la falange más liviana que pisó la tierra, a la procesión más sagrada que haya desfilado, a la resurrección más gloriosa y ensangrentada, si yo salgo a pasear con mis amigas muertas. Si yo salgo a pasear con mis amigas muertas, la luna se alzará como una flor nupcial. Para adornarlas dentro de sus ojos vacíos planearán orquestas. Han de flamear sus rizos, sus vendajes. Oh, entonces, ¿cuántos morirán de remordimiento si yo salgo a pasear con mis amigas muertas? De la misma autora, Artemisa. Largo es el camino que he de tomar, y tan frío, al pisarlo descalza al amanecer. Para este viaje me preparé en la cárcel. Me puse una muda de ropa limpia. La noche me asistió como una amiga. Muchachas condenadas a muerte me llaman para que las espere, asegurándome que no tardarán. Me dieron jabón aromático para bañarme y pusieron colonia en mis cabellos. No conozco este lugar donde me han traído ahora, y sin embargo, aquí pronto se derramará mi sangre, al igual que una botella de vino en los esponsales. Preparan sus armas y bostezan los soldados. Oh, perdónenme por despertarlos tan temprano. Cuando por última vez yo peino mis cabellos, ustedes no escuchan aullar a mi corazón como una campana. Un perro ladra allá lejos. Oh, no ladres, por favor, perro de la soledad, me da miedo. Se rompe el peine entre mis dedos. Adelante, ¿qué esperan? Apúrense. ¿Desean escuchar mi última voluntad? Tengo 19 años. No quiero morir. La siguiente, las he ordenado por orden cronológico, ¿vale? Para no discriminar. La siguiente poeta es Melisande, que es una también de las clásicas, de las más canónicas dentro de lo que cabe. Y este se titula Sátira ingeniosa. Oscureció al caer la luz enceguecedora. Se redujo cuando el número se multiplicó. Las soluciones se volvieron un insoluble nudo, y cuando Ariadna corrió con el cabello suelto, rodó al revés su ovillo. Entonces el cangrejo se tornó ligero, y Aquiles una tortuga. Saltó fuera de la ecuación del Leviatán. Indiferente al problema del espacio-tiempo, indiferente a la pelea atlética en el hipódromo y a las apuestas perdidas, el alza del petróleo, la fiebre del oro, la crisis mundial, mientras a su alrededor histéricamente se oía gritar: renta car, renta car. Ruido de máquinas de excavar y de calcular abriendo grietas en todas las paredes. Las calles, con edificios monstruosos, ondulan, se forman, se deforman, se elevan murallas ciclópeas y versos correlativos. Paisaje nocturno con grillo. La noche, un paraguas al revés, recoge ámbar suelto. Romanticismo y luna que rueda decapitada sobre el asfalto, mientras por un error de la computadora el mundo estalla con el... Perdona, el mundo que
el mundo estalla por el aire. Kikidi-Mulah es una de las poetas más conocidas, sin duda. Murió hace poquito, en 2020, y para que os hagáis una idea, es la que estudian en el instituto, los chavales, ¿vale? Que entendáis un poco es una posición muy concreta del canon, creo. Kikidi-Mulah. Museo Británico. Los mármoles de Elgin. En la fría sala del museo contemplo la bella y solitaria cariátide robada. La sombría dulzura en su mirada, con insistencia, dirige al vigoroso cuerpo de Dioniso, en voluptuosa postura cincelado, que apenas dista 2 pasos. La mirada de él se ha posado en el rotundo talle de la joven. Sospecho que estos dos mantienen un prolongado idilio. Y así, cuando al atardecer la sala se vacía de tantos visitantes ruidosos, imagino a Dioniso alzarse con sigilo de su puesto para no levantar sospechas de los vecinos relieves y estatuas, y todo pasión lanzarse al doblegar el pudor de la cariátide con vino y caricias. Pero puede que me equivoque. Quizás otra relación les una, más fuerte, más dolorosa. En las veladas invernales y en las deliciosas noches de agosto los veo bajar de sus altos pedestales, olvidado el formal gesto diurno, y entre suspiros y lágrimas de nostalgia reconstruir con pasión en su memoria los parteones y erepteones que les fueron arrebatados. Bueno, sabéis que en el Museo Británico hay un montón de cosas robadas. Exacto. El mundo entero, sí, efectivamente. Concretamente de Grecia tienen unas cuantas cosillas y llevan muchos años peleándose por esto, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Esta imagen este recurso de las cariátides como objeto de deseo es relativamente recurrente. Es curioso, incluso se da muy parecido, no lo he traído porque se salió un poco del tema, pero hay un poema de una poeta greco-estadounidense, se llama Lili, que pues es hija de familia emigrada a Grecia durante todo este conflicto, ¿no? Creo que durante la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, y tiene un poema muy bonito, muy interesante, que utiliza este mismo recurso de una manera muy similar, de las cariátides robadas como objeto de deseo de los hombres. Y es muy interesante, porque pues, son poetas que están en continentes diferentes, ¿no? Y que han crecido en contextos literarios diferentes y tienen influencias totalmente diferentes, los que comparten es esa herencia griega. Y es curioso que se repita este recurso, ¿no? No lo he traído por eso, porque se salía, porque es una poeta más estadounidense que griega en ese sentido, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Iba a decir algo más sobre esto? Bueno, eso, si os interesa, os lo puedo pasar. Vale. Tenemos ahora a Caterina Angela-Cristouf con un poema que se titula Dice Penélope. No urdía ni tejía, comenzaba un escrito y lo borraba bajo el peso de la palabra, porque la perfecta expresión está impedida cuando lo de adentro es presionado por el dolor. Y mientras la ausencia es el tema de mi vida, ausencia de la vida, llantos aparecen sobre el papel y también el sufrimiento natural de un cuerpo despojado. Borro, rompo, ahogo los gritos vivos. ¿Dónde estás? Ven, te espero, esta primavera no es como las otras. Y recomienzo por la mañana, con nuevos pájaros y sábanas blancas que se secan al sol.
No estarás aquí nunca, con la manguera rociando las flores, los viejos cielo raso goteando cargados de lluvia, y mi personalidad diluyéndose dentro de la tuya tranquilamente, de manera otoñal. Tu exquisito corazón, exquisito porque lo elegí, estará siempre en otra parte, y yo, con palabras, cortaré los hilos que me ligan al hombre concreto de quien tengo nostalgia, hasta que Odiseo se convierta en símbolo de nostalgia y viaje por los mares